nos vamos a otro tema. Vamos a hablar de la atención diferenciada en salud para las personas mayores y para eso contamos con Aldo Sgarabati, que es doctor, médico pediatra y directivo de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por favor, para nosotros un gusto. Aldo, por supuesto, tiene una gran experiencia, además de su formación, pero una gran trayectoria en todos estos temas y especialmente hoy pensábamos en hablar, hacer este abordaje de lo que es la atención en salud, que de alguna forma le hablamos a todo el sistema con esto, ¿no? Y empezamos porque el año, la década entre 2021 y 2030 fue declarada por Naciones Unidas como la década del envejecimiento saludable. ¿Qué significa eso para todos nosotros? Sí, es un gran desafío. Primero, para entender por qué hablamos de envejecimiento poblacional, hay que entender que nuestro país es uno de los países más envejecidos de toda América. Tenemos números del primer mundo en lo que es el envejecimiento y eso es un éxito. No es algo malo tener una población envejecida. Es un éxito de políticas de salud y sociales. Totalmente. Hablar de una década de envejecimiento significa un reconocimiento. El mundo está reconociendo de que este envejecimiento poblacional es algo bueno, pero a la vez es algo que reclama una atención específica, reclama tener un abordaje diferencial. Ese modelo de salud que todos aprendimos en los libros, que lleva más de 100 años en nuestro país, tiene que adecuarse a la realidad. Y esa realidad implica una población que dentro de poco va a tener más adultos mayores de 65 años que menores de 15. Exacto, eso lo venimos hablando acá en varias entrevistas que hemos hecho con esta temática y eso, como decías vos, es un gran beneficio, pero es un desafío, que por supuesto es un desafío también para el área económica, por eso hablamos hoy del nuevo planteamiento de la seguridad social a futuro. Pero ¿qué sucede a nivel de la persona, que no solamente es un cuerpo físico, es una entidad biopsicosocial de alguna forma? Bueno, ¿cómo abordar eso desde el aspecto de ser sano, que no quiere decir no tener enfermedades? Eso lo hablábamos más temprano contigo. Sí, el concepto de salud o enfermedad de hace algunos años atrás cambió, y más en lo que es el área de adulto mayor. El envejecimiento asocia enfermedades. Eso quiere decir, el adulto mayor necesariamente, no necesariamente, pero generalmente acompaña ese proceso de envejecimiento con diferentes enfermedades, que no es lo normal, pero es lo más habitual. Entonces, estar sano cuando uno es viejo, ¿implica tener o no enfermedades? No, implica estar saludable desde el punto de vista funcional. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo enfermedades, pero me mantengo en buen estado físico, buen estado de salud, y eso implica ser capaz de hacer lo que cualquiera hace durante su vida, se está sano, aún teniendo enfermedades. Exacto. Y ese es el gran desafío, no centrar la salud y la enfermedad como algo blanco o negro, sino que hay otros matices en el cual la enfermedad tiene un gran peso en el adulto mayor y no hay que olvidarla. Pero también hay otros factores, implica el entorno social en el que está, la familia, el contexto social, los ingresos, el estado afectivo, el estado mental. Hay otras cosas que no son solamente tener presión, diabetes o colesterol. Exacto. Y dentro de esto, el poder sentirse sano, percibirse a sí mismo sano, pero también que la sociedad lo perciba, porque otra de las cosas importantes en esta década es que tengamos sociedades para todas las edades. Integradas. No solo, exacto, integradas, donde lo intergeneracional es importante. ¿Qué sucede con estos distintos abordajes de atención y estos modelos que tú planteás y en el que venís trabajando fuertemente? Sí. Estos modelos no los invento yo, estos modelos ya el mundo los tiene bien desarrollados. Pero lo estás tratando de traer e implantar en el país. Estoy tratando de mostrar que el Uruguay está dentro de este mundo. Exacto. Y los adultos mayores en Uruguay tienen los mismos parámetros que la gente en el primer mundo, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, lo que estamos tratando de mostrar es que hacer las cosas bien se puede hacer aplicando estos modelos de atención que están demostrados en el mundo a la realidad de nuestro país. ¿Qué implica este modelo? Implica primero entender que hay que hacer las cosas diferentes. Implica necesariamente entender que hay otra opción, que es una opción, que es una, si lo vemos desde el punto de vista económico, es costo efectivo. Hacer las cosas bien es más barato y eso se centra en la prevención, en intervenciones que están dirigidas en mejorar la calidad de vida antes de que las cosas pasen, antes de que los problemas estén, antes de que me caiga y tenga una fractura.
O sea, la prevención implica mantener el estado funcional, mantener la calidad de vida en base a seguir teniendo una buena calidad de vida. La atención en salud implica mantener una buena calidad de vida y eso fundamentalmente está basado en algunos pilares que todos sabemos y que poco aplicamos. Actividad física, nutrición, prevención de aquellas enfermedades que se puedan prevenir, la vacunación en aquellas enfermedades, no solamente en el COVID, sino en la gripe, la neumonía, otras enfermedades que son prevenibles, y prestarle atención. O sea, no esperar a estar mal para empezar a hacer las cosas. Y lo otro de este modelo de atención es, no solamente es un sistema de salud, no es solamente un sistema en el cual el médico atiende. De salud médica. No es solamente salud médica, es una salud integral que implica el completo bienestar biopsicosocial del individuo, en el cual la salud se complementa con otros factores que no son solamente físicos. Es el completo bienestar biopsicosocial y eso implica una cabeza sana en un cuerpo sano. Exacto. Pero para eso, ¿qué es lo que pueden instrumentar los distintos lugares en donde una persona mayor desarrolla su vida? Porque no es solamente cuando vamos al centro de salud. Esto sucede en nuestro domicilio, sucede en un centro comunitario. Bueno, ¿cómo podemos abordar desde esos distintos niveles? Sí, hay que tener en cuenta primero que los adultos mayores viven en su casa. La mayoría viven en su casa. El 97% de ellos no están en una residencia o EPEM, están en su casa. Incluso solos o con sus parejas, digamos. Pero en general ya no se da aquello, ¿no?, de vivir los abuelos con los nietos, los hijos, cada vez menos. Es cada vez menos. Entonces, necesariamente lo que hay que ver es cómo se atiende, cómo se lo asiste de forma integral en diferentes niveles asistenciales. No solamente en el hospital o el sanatorio, sino en su casa, empezando desde lo que llamamos primer nivel de atención, que es en el lugar donde vive, en su casa, haciendo una atención. El COVID obviamente que complica esta atención porque nos aleja el sistema de salud, se desborda el primer nivel de atención y fundamentalmente con esta realidad actual, pero la atención requiere de no esperar a que vengan al centro de salud, tratar de llegar a esa casa y eso sería el ideal. ¿Y esto implicaría que se intensifique en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan esta atención en el hogar, aquello de que no vaya tanto el mayor al centro de salud, sino poder estar, no sacarlo de su ambiente, ¿verdad? Sí, claro. Hay que tener en cuenta, y eso depende del adulto mayor. Aquel dependiente necesita atención en su casa. O en el residencial o donde se encuentre, pero el que está como tú o yo y mantiene su calidad de vida, es bueno que mantenga lo mismo que harías tú con tu médico. Claro. No esperar a que vayan a tu casa, ahí en ese caso tú te mantenés haciendo tu propia prevención. Perfecto. Obviamente que aquel frágil, que son aquellos que aparentan estar sanos, entre comillas, pero no lo están, la mejor forma de estar sano es no saber que uno tiene algún problema. Y en geriatría no todos son enfermedades, a veces son problemas de salud. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos síndromes geriátricos, que son problemas de salud que no son enfermedades per se. Ajá. ¿Y cuál sería el ejemplo de un problema de salud? Las caídas, la incontinencia urinaria, los trastornos en la memoria, los trastornos del estado afectivo característico del adulto mayor, la fragilidad. Son todos problemas que se ven en geriatría y que no son enfermedades con un título de enfermedad. Por más que ahora se está hablando de la vejez como una enfermedad, desde la Sociedad de Geriatría con el que no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo. Es una etapa de la vida, exactamente. Es como decir que la niñez es una enfermedad, es una locura. Exactamente. Pero ya va a cambiar. Va a cambiar. Y cuando hablamos de esto, tú también me hablabas en su momento de las unidades de media estancia, ¿verdad? Sí. Ese es un modelo que también se desarrolla mucho en España, que al parecer genera un abordaje bien interesante. ¿Cómo sería ese modelo en Uruguay? Sé que estás trabajando en la capacitación de profesionales para poder desarrollarlo en el país. Eso nos permitiría, contanos de qué se trata y cómo nos permitiría trabajar desde este modelo, digamos, de atención integral, que es muy parecido al tercer nivel de atención, en donde tiene algo de rehabilitación, pero acá tendríamos todo el aspecto psicosocial. Las unidades de media estancia es un modelo de atención en geriatría en el cual lo que se hace es rehabilitación. Es para esa población que necesita una atención específica, fundamentalmente centrada en lo que es la rehabilitación. No es para todos. Por ejemplo, existen unidades de media estancia en rehabilitación física o rehabilitación
de enfermedades específicas, ACV, fracturas de cadera. Nosotros estamos trabajando específicamente en lo que son atención y rehabilitación de pacientes con fractura de cadera, pero también existen otros niveles. El Hospital Piñeiro del Campo, hospital público, tiene una unidad de media estancia. UME le llaman, UME, por unidad su de media sigla. estancia, en el cual lo que se busca es rehabilitar a esos adultos mayores que necesitan mejorar su calidad de vida en base a actividades proactivas, o sea, cosas que lo estimulen, lo muevan y lo lleven a tener una calidad de vida, de una mejor calidad de vida. Esto es bien interesante porque antes veíamos los temas, bueno, ahora venimos viendo un montón de imágenes, ¿verdad? De actividades lúdicas, recreativas, otras de la atención en los centros de salud, otras en la propia atención que se hace en los LPM, que se le llama formalmente, y es las conocidas residencias o casas de estadía de personas mayores. Pero hoy esta mirada incluye al médico, que eso es muy importante, pero también, como decías tú, a los demás profesionales de la salud. Se pasa de una atención centrada en un profesional de salud a un equipo de atención. Es un abordaje multidisciplinario. El equipo básico de atención en geriatría es el geriatra, pero también un trabajador social, licenciados en enfermería, trabajando con una visión integral. Cada uno sabe ver lo que sabe buscar. Exacto. Y cuando se reúnen, se potencia esa información porque el ser humano es uno solo y cuando nos ven en distintas consultas, vamos al psicólogo por un lado, vamos al médico por otro, la información que se complementa cuando ellos trabajan juntos es fantástico. ¿Por qué crees que los centros de salud no implementan este tipo de modelos? Sabemos que hay un tema costos, porque obviamente 1 hora de 4 profesionales son 4 horas a la hora de lo económico, ¿verdad? Del pago, del aporte salarial en esos casos. Pero hay otros motivos por el que puede que no se pongan en marcha este tipo de modelos. Creo que una de las cosas fundamentales es saber que existe otra opción. Y eso implica el conocimiento de todo este equipo de atención en que existen otras opciones de atención. Si nos formamos en un modelo en el cual el médico es el que atiende y no integra un equipo, necesariamente va a fallar la atención. Perfecto. Tenemos que formar gente y eso implica formar gente de diferentes áreas, no solamente desde la medicina. Es bastante escasa la formación en medicina en la Universidad de la República. Hay que promocionarlo y más teniendo en cuenta la población que se viene, esa masa de adultos mayores que va a desbordar el sistema de salud. Que va a desbordar el sistema de salud, que va a ser demandante de atención de muchos tipos. Y que la prevención va a hacer que los costos disminuyan y los costos del equipo de atención va a ser mucho menor si se hacen las cosas bien. La prevención es lo que disminuye los costos en todo modelo de atención. Exactamente, eso está súper analizado ya. Sí. ¿Qué mensaje le dejamos a la gente? Porque al fin y al cabo hoy nos escuchan sobre todo el usuario, el paciente mal llamado, ¿verdad? Sí. De toda la vida. ¿Qué mensaje le das a los usuarios del sistema de salud, a las personas mayores de nuestro país, para poder no solo reclamar ese tipo de atención, sino también para tener una vida más saludable? Primero, la vejez no es una enfermedad. Ese es el primer concepto. El segundo es, no esperen a que vayan a hacer algo por ellos. El que se mueve por sí mismo ya está más sano que el otro, que espera a que lo vengan a atender. Perfecto. Que sean proactivos, que busquen su salud, no esperando de lo demás, sino que todos los días tengan un por qué levantarse y un por qué seguir viviendo y por qué tener una calidad de vida y no solamente una sobrevida de muchos años. Es necesario vivir con dignidad y con calidad de vida. Y nadie los va a dar si no los vamos a buscar. Nosotros mismos. Aldo, ha sido como siempre hablar contigo un placer. Muchísimas gracias. Esperemos, contar contigo en otras oportunidades. Sí, sabemos que desde la Sociedad de Gerontología y Geriatría siempre nos están apoyando para poder traer esta temática y realmente creo que aportamos un granito de arena en algo que realmente importa mucho. Nuestras personas mayores son muchas, estamos acá y el país y el mundo se ha hecho con las personas que han ido generando el trabajo a lo largo de su vida y hoy se merecen tener ese envejecimiento saludable y cuidado por parte de todos. Y dentro de poco vamos a ser nosotros.
y vamos a hacer nosotros. Tenemos que trabajar por lo que vamos a hacer nosotros. Exactamente, que esperemos serlo, porque no hay forma de vivir muchos años que no sea llegando a viejos. Y queremos llegar. Así que bueno, muchas gracias, Aldo. Nosotros nos